Gracias por esperarme, gracias por estar al pendiente sobre lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Dale manita arriba, comparta, suscríbase y dele like a este video. Mis redes sociales están aquí abajo, @iberalejandro1 en Twitter y iberalejandro_ en Instagram. Y pues bueno, sale Beatriz Pajes y hace un llamado a las Fuerzas Armadas a levantarse contra el presidente López Obrador, como les venía diciendo. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, ¿no? Ahora resulta que estos cabrones, sí, se preocupan por el pueblo de México. Beatriz Pajes pertenece al conglomerado empresarial de Sí por México, que está en contra del presidente de la República, y están en contra no porque el presidente esté haciendo un mal trabajo. Lo que les encabrona es que el grupo empresarial conformado por Claudio X González, pues están perdiendo privilegios. Ya no pueden robar como antes. Antes, recordemos lo que pasaba. El sector empresarial llegaba a dictarle órdenes al presidente de la República, y este se sometía a lo que decía el conglomerado empresarial. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía esto? Hay que entender esto, hay que hurgar en la historia para luego entender el por qué se están emitiendo este tipo de comentarios tan estúpidos, inverosímiles, pero que vemos aquí cuánto les arde a los empresarios que un hombre humilde, que un hombre de abajo sea el presidente de la República, porque son clasistas. Les enoja que perdieron el privilegio de mandar al presidente, de que muchas reformas se hacían con su consentimiento y otras se anulaban si ellos estaban en contra. Así decimos pues que el presidente de la República no está bajo el yugo del sector empresarial, y empiezan a crear este tipo de movimientos como Sí por México. Y aquí tenemos a la persona en cuestión. Entonces Beatriz Pajes llamó a las Fuerzas Armadas a decirle a AMLO: no, señor presidente, ante algunas de sus decisiones del gobierno. Y aquí me gustaría que fueran específicos. La principal razón y el principal enemigo de estos empresarios, de estos integrantes de organizaciones como Sí por México, del por qué no levanta su movimiento, es precisamente que no pueden entender al pueblo de México. ¿Por qué no lo pueden entender? Porque ellos nunca han convivido con la gente de abajo, ¿no? ¿Qué decisiones ha tomado el presidente? Habría que preguntarse, ¿qué decisiones ha tomado el presidente de la República que son tan malas, tan perversas y tan ruines como para decirle: no, señor presidente? Esa es la cuestión aquí. ¿Qué decisiones? Ninguna decisión. El ejército está encargado de salvaguardar la integridad física de todos los mexicanos, y no solo eso. Veamos quiénes están cuidando de las vacunas que están llegando del extranjero para que se puedan administrar las dosis. El ejército es el encargado en estos momentos de la logística de las vacunas, y esta persona está diciendo que las Fuerzas Armadas le digan no al presidente. Está mal de su cabeza. Es una oposición que no propone, y ahí es donde se encuentra el error garrafal que están cometiendo estas personas, ¿no? ¿Qué dice la nota periodística? Beatriz Pajes, integrante de la organización Sí por México, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a que desobedezcan al presidente de la República. Ahí está cometiendo un delito. Más adelante lo vamos a explicar, claro. Suscríbete. La exdiputada federal del PRI llamó a las Fuerzas Armadas a decirle no, señor presidente, en su columna publicada en el portal Siempre MX. Que vaya a saber quiénes son esos. ¿Qué dijo Beatriz en su columna? En su mensaje, Pajes señala que el gobierno de México de AMLO destina cantidades inéditas de recursos al ejército y coloca militares en cargos de gobierno
con la finalidad de cooptarlo y obligarlo a acatar cualquier tipo de decisión, por más despótica que sea. Bueno, está levantándole falsos a nuestro presidente. Pero vaya que por eso el presidente le señala que si estos cabrones no tienen memoria. ¿En qué aspecto lo decimos? Dice que el presidente coopta, que el presidente es corrupto, compra voluntades a placer, ¿no? Con el dinero del erario público, por cierto, ¿no? Lo cual es rotundamente falso. Ese es el primer argumento falaz. Y obliga a acatar cualquier tipo de decisión. Yo pensé, cuando estoy leyendo esta nota periodística, que estaba describiendo a las viejas prácticas ruines del prianato, pero no, se está refiriendo al presidente López Obrador. Entonces, es falso que el presidente esté haciendo eso. Eso lo hacía el PRI. Ustedes recordarán cómo se las gastaban para negociar con el Chapo Guzmán, con la DEA, para pues introducir armas. Tenemos el caso de Rápido y Furioso. Y esta señora viene a levantarle falsos al presidente de la República. No nos gusta a quienes fuimos educados en el respeto a las Fuerzas Armadas de México, ver a sus titulares sentados en la mañanera con la cabeza baja. Asimismo, Pagés subrayó que las Fuerzas Armadas han sido separadas y distraídas de su labor fundamental deliberadamente. Dijo que el crimen organizado se expande mientras los soldados y marinos trabajan colocando ladrillos. O sea, esta señora de verdad, ¿en qué México vivió durante las últimas décadas? ¿No? Dice que el crimen organizado se está expandiendo, lo cual es un argumento falso. Recordemos el viernes pasado cómo se nos daba esta muestra, en donde nos decían que efectivamente la inseguridad, los índices de seguridad han disminuido, en algunos casos se ha mantenido, pero no van a la alza como iba con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero no quieren ver los datos que se dan en las mañaneras por su simple ego, ¿no? Que nadie puede criticarle al presidente que la obligación constitucional del ejército no es cargar bultos de cementos, sino proteger la seguridad de la nación. ¿Cómo? Así como lo hicieron en el sexenio de Calderón, así como lo hicieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No, gracias, ¿no? Las Fuerzas Armadas van a seguir acatando disciplinadamente las órdenes de un régimen arbitrario o en honor a esa bandera, a esos símbolos y a la Constitución que juraron respetar. Van a tener el valor de pronunciar palabras que podrían salvar a México de una tiranía. No, señor presidente. Sin embargo, por sus declaraciones, este es el punto interesante, el cual lo podría llevar a la cárcel a esta señora, ¿no? Según lo estipulado en el artículo 130 del Código Penal Federal, ¿no? A quienes dirigen, organicen, compelan o patrocinen económicamente a otros por cometer el delito de sedición, que es hacer un llamado al levantamiento de las Fuerzas Armadas, como esta señora lo está haciendo, se les va a aplicar una pena de 5 a 15 años de prisión y una multa de hasta 20,000 pesos, ¿no? Eso es lo que está pasando en estos momentos. Pero obviamente lo que quieren ellos, lo que más quisieran, y se frotan las manos, lo dice el presidente en la conferencia de manera muy sabia, se frotan las manos, piensan que el presidente los va a reprimir para hacerse las víctimas. Primero que nada, no tienen el poder de convocatoria que tiene el presidente de la República. No les ha quedado claro el poder de convocatoria del presidente. Segundo, ¿quién es Beatriz Pagés? Solo quiere hacerse notar. Tercero, el presidente de la República señaló el viernes pasado que no va a meter a la cárcel a ninguna persona que hable en contra de su gobierno. Tal es el caso que dijo, no, pues han dicho de mí también que me quieren ver muerto, y ni aún así va a haber represión. Se les olvida quién ha sido el único político que ha llenado más de una vez el Zócalo capitalino.
se les olvida quién ganó con más del 50% de votos las elecciones en el 2018. Se les olvida quién evitó que el Tigre se levantara en armas en el 2006 y en el 2012. Hacia esas vamos, ¿no? Se quieren poner con Sansón a las patadas. Hace falta, creo que ya hace falta. Pero el presidente es un hombre que no puede poner en peligro la vida del pueblo de México. Pero hace falta un llamado del presidente de la República, una convocatoria en el Zócalo capitalino, para que entiendan de manera coloquial, se los voy a decir, para que entiendan quién es el jefe de jefes. Ahí se las dejo de tarea. Pero bueno, vamos a seguir con más notas. Y pues vamos